Es un honor, es un gusto presentarles al doctor Ildefonso Rodríguez Leiva. Él es neurólogo que se encuentra laborando en el Hospital General Ignacio Morrones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí, y la charla que nos va a dar es diferencias entre la enfermedad de Parkinson y parkinsonismos. Bienvenido. Para mí es un privilegio estar frente a ustedes. Agradezco infinitamente y felicito a los fundadores de SOMA. Qué bueno que México está creciendo y está haciendo cosas diferentes. La verdad es que le decía a Rubén que todo empieza con un sueño, y cuando ese sueño se hace realidad, creo que estamos sirviendo, y servir es dar alegría a muchos, y especialmente cuando tenemos que hacerlo con nuestros pacientes y sus familias. La enfermedad de Parkinson es una entidad neurológica bien conocida y definida. Sus características son 4. La lentitud, que llamamos los médicos bradicinesia; la rigidez, que consiste en la dificultad para extender y flexionar cada una de las articulaciones. Generalmente se va a presentar de manera asimétrica, más afectando un lado que otro. El temblor, que suele ser de 4 a 7 ciclos por segundo. Y el paciente tiene inestabilidad postural que favorece el que presente caídas. Estas características, que llamamos en términos generales como TRAP, temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia e inestabilidad postural, pues nos hacen el diagnóstico. Hace 40 años que tuve el privilegio de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ENEP Iztacala y en la propia universidad. Mi oposición fue con la enfermedad de Parkinson. Y yo decía que en aquel entonces que el diagnóstico era muy sencillo, porque uno lo podía hacer simplemente con ver a un paciente. Muchos años después veo que estaba totalmente equivocado, y que muchos de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson podrían no tenerla realmente y presentar lo que conocemos como parkinsonismo. La enfermedad de Parkinson es bastante frecuente, 1 a 2 por 1000 en la población total que enfrentamos, y va aumentando conforme la edad se incrementa después de los 60 años. Y como ahora vivimos más, tenemos más riesgo de desarrollar la enfermedad. Las características son claramente visibles. La lentitud que presenta el paciente en la marcha, una marcha que muchas veces es propulsiva. Los médicos la llamamos festinante, porque parecería que el paciente tiene prisa por llegar a la fiesta y va acelerando cada vez el paso. La rigidez, que les decía, la dificultad para la flexión y la extensión, el temblor de reposo y la inestabilidad postural. La lentitud la vemos desde la cara. El paciente se muestra con una expresión como si fuera en máscara, expresa menos. También la vemos en sus movimientos. Y algo que suele hacer muy característico es la presencia del temblor, ese temblor de reposo cuando el paciente está descansando, con una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Eso lo hace fácil de diagnosticar, y si le agregamos la inestabilidad, que no debe ser porque tenga problemas visuales, porque tenga problemas neuropáticos, porque se tropezó, sino por el problema motor que presenta, pues el diagnóstico se hace más sencillo. Algo que también es importante es que tenemos que buscar características que definan la enfermedad y nos permitan diferenciarlos de otros padecimientos que podrían tener
manifestaciones muy parecidas, pero que en realidad se trate de otro problema. Y eso es lo que hacemos en el segundo paso que intentamos hacer en nuestro abordaje diagnóstico. Algo que nos ayuda a apoyar el diagnóstico de Parkinson es que éste inicie de manera unilateral, que tenga una buena respuesta al tratamiento que le estamos administrando, sobre todo a la levodopa o a los agonistas dopaminérgicos, y además que tenga una evolución progresiva. Algo que también nos alerta en que el paciente podría no tener la enfermedad sería la edad de inicio. Por ejemplo, alguien que empieza de forma muy temprana no necesariamente va a tener Parkinson, aunque hay enfermedad de Parkinson que puede tener un origen genético y que inicia de forma muy temprana. También el que tengamos otros signos como los reflejos que hacemos los neurólogos cuando percutimos a los músculos estén exaltados, o que tenga una respuesta que nosotros llamamos Babinski, que es extender los dedos del pie ante el estímulo plantar, también nos diría que algo diferente está pasando. O que el paciente tenga otras manifestaciones, por ejemplo, que se va de lado, no solamente de manera propulsiva, sino que camina todo chueco, nos estaría diciendo que se trata de un parkinsonismo atípico. Los parkinsonismos atípicos son varios. Los más frecuentes son la atrofia de múltiples sistemas, en donde el paciente, además de tener manifestaciones similares a las del Parkinson, presenta cambios en su sistema nervioso autónomo que se manifiestan, por ejemplo, con una hipotensión cuando se para. O bien cambios en el funcionamiento cerebeloso, esto que les decía, una marcha como si anduviera borracho y un lenguaje como si estuviera tomado también. Otra enfermedad que nos confunde y que a veces solamente el tiempo y el que se cae frecuentemente y mucho más que el paciente con Parkinson al inicio es la parálisis supranuclear progresiva. En esta, el paciente no logra elevar los ojos hacia arriba y hacia abajo, tiene una limitación en la mirada vertical. Algo que ustedes seguramente se han dado cuenta es que muchos pacientes que reciben fármacos antipsicóticos, que van a los hospitales psiquiátricos, desarrollan un parkinsonismo que es relacionado al tratamiento que están recibiendo. Y muchas enfermedades demenciales también se asocian a parkinsonismo, a veces por el mismo tratamiento que estamos administrando o a veces porque la enfermedad que tienen también van afectando al sistema dopaminérgico. El sistema de la dopamina es el principalmente afectado en este padecimiento, que suele ser progresivo y a medida que va caminando en el paciente va afectando cada vez más su movilidad y muchas de sus capacidades, lo que hace que podamos, por ejemplo, definir a través de una clasificación en qué grado de afección está el paciente, desde un grado mínimo 1 hasta un grado muy avanzado, que sería el grado 5, en donde el paciente prácticamente está confinado a una silla de ruedas. También es importante que sepamos que la enfermedad de Parkinson no es exclusivamente del sistema dopaminérgico, sino que muchos sistemas están siendo afectados y que debemos de estar atentos los médicos a ofrecerle el mejor tratamiento posible si está teniendo, por ejemplo, algo que muchas veces no nos cuenta el paciente, es que durante la noche tenga sueños tan vívidos que sea capaz de patear, golpear o agredir porque está teniendo algo que llamamos nosotros trastorno conductual de la fase de movimientos oculares rápidos, en donde el paciente, en lugar de perder el tono para relajarse por completo y descansar, tiene un sueño en donde está persiguiendo, está golpeando, está defendiéndose y a veces puede hasta patear a su esposa y eso nos lleva a problemas serios.
Otras manifestaciones podrían ser no solamente en el sistema nervioso central, sino en otros sitios del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, el que tenga alteraciones en la sensibilidad, o también pueden ser del sistema nervioso autónomo, y manifestaciones como que tenga exceso en la producción de saliva o que tenga demasiado sebo en la cara, podrían ser manifestaciones que acompañan a la enfermedad. No solamente es la sustancia nigra, que es la estructura tradicionalmente estudiada y reconocida como sitio inicial de la enfermedad, la que está afectada. Son muchos sistemas más que se ven afectados porque hay un problema en la síntesis de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que empieza a formarse de manera inapropiada, deja de ejercer su función, se acumula y termina finalmente matando a las neuronas en donde se acumula. Pero no es solamente en la sustancia nigra, es en otras estructuras del mismo sistema nervioso central, como el hipotálamo, en el sistema nervioso periférico, como en los ganglios, que son estructuras donde concentramos neuronas a lo largo del eje neuronal, y también en otros sitios como en el sistema límbico y en la amígdala, lo que explica que algunos pacientes tengan trastornos emocionales, sistema límbico, o trastornos en memoria, amígdala, hipocampo, que son estructuras claves en estas funciones. Entonces, cada función que se ve alterada en nuestro organismo tiene un lugar específico en el sistema nervioso que se va viendo afectada. Por eso es tan complejo el diagnóstico de la enfermedad, ya que no solamente van a ser manifestaciones motoras, sino también manifestaciones no motoras, como el trastorno conductual del sueño-humor, la seborrea, la alteración en la producción de saliva, las manifestaciones sensitivas que van a afectar al paciente. El parkinsonismo entonces sería algo que parece Parkinson, pero que es una entidad diferente, como las que les he mencionado. La atrofia de múltiples sistemas, donde se afecta el cerebelo y el sistema nervioso autónomo. La parálisis supranuclear progresiva, donde el paciente no puede mirar hacia arriba y hacia abajo y que frecuentemente cae. La degeneración córtico-basal, en donde de manera francamente asimétrica el cuerpo se ve afectado y una mano, por ejemplo, podría no responder a las órdenes o a la actividad que normalmente debería de hacer, y esa mano la llamamos inclusive alienígena, porque parecería no querer obedecer lo que el sujeto le está solicitando. Y otras enfermedades que podrían asociarse a parkinsonismo incluyen a la demencia frontal y temporal, que es un deterioro cognitivo que afecta principalmente el lóbulo frontal y el temporal, y en donde el sujeto podría tener manifestaciones como la pérdida del control de sus impulsos, el no frenarse en sus conductas, el tener alteraciones en su comportamiento, como desvestirse en público, orinarse donde no debe, lanzar piropos cuando solía ser una gente muy recatada. Y también, por otro lado, una alteración del lenguaje que va progresando de manera paulatina y que caracterizan a ese problema que podría asociarse también a parkinsonismo. Entonces, la enfermedad de Parkinson tiene diagnósticos muy bien descritos, bien reconocidos, y que lo hacen una entidad neurológica característica. Pero hay otras enfermedades, como la parálisis supranuclear progresiva, que podrían parecerse en mucho, y solamente el tiempo
nos podría decir que un paciente tiene este problema y no la enfermedad de Parkinson. Les decía que algo muy característico es que estos pacientes obedecen perfecto la movilidad ocular de un lado para otro, pero no pueden hacerlo de seguir el objeto hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, de manera muy interesante, si nosotros le movemos la cabeza al paciente para abajo y para arriba, el paciente logra mover perfectamente sus ojos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que la afectación degenerativa caracterizada por una proteína anormal que se está depositando en las neuronas está afectando no solamente a la sustancia nigra, sino también a otros núcleos del tallo cerebral que se encargan, por ejemplo, de la movilidad vertical de la mirada. La parálisis supranuclear progresiva tiene una imagen de resonancia magnética muy característica, en donde nos recuerda la presencia de un colibrí en el tallo cerebral. Y eso es una imagen que nos facilita el diagnóstico a los neurólogos. Sin embargo, no todos los médicos están atentos a esta situación y aún algunos neurólogos podrían pasar desapercibido el problema. ¿El por qué es tan importante que hagamos un diagnóstico? Pues porque sociedades en el mundo como Soma están buscando a toda costa encontrar un tratamiento. Un tratamiento que no solamente sea para el Parkinson, sino para otras enfermedades neurodegenerativas como la parálisis supranuclear progresiva o la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por deterioro cognitivo, alteración del movimiento que es como un baile, movimientos coreicos, esos brincos que hace la paciente que son mioclonías, y además con un patrón de herencia francamente dominante de una generación a otra, y además en cada generación apareciendo de manera más temprana. El que pronto tengamos tratamientos específicos para enfermedades como esta, que les decía hace un momento, la degeneración córtico-basal, la de la mano extraña, la que no reconoce, nos van a permitir que la gente no solamente viva más, sino viva con calidad. Y ayer uno de los grandes personajes de este evento me decía, necesitamos 5 cosas para mejorar nuestra calidad de vida. Hacerle caso al médico de tomar adecuadamente el tratamiento. No solamente hacer ejercicio, también entender que la fisioterapia es diferente que el ejercicio. Una buena alimentación, cuidar nuestra dieta y también cuidar nuestro dormir. El dormir es la parte esencial de nuestro cuerpo para recuperarse. Entonces, el hacerlo es clave. Cuando los médicos provocamos parkinsonismo porque damos un medicamento, tenemos que estar en atención de resolver ese problema, porque algunos fármacos ni siquiera son tan frecuentes que causen esta situación y sin embargo sí son muy frecuentes en su uso. Por ejemplo, el valproato es un medicamento que nos da parkinsonismo y que tenemos que estar atentos a reconocer que lo puede hacer para retirarlo. A veces les decía, el diagnóstico solamente nos lo da el tiempo. Pensamos que esta era Parkinson y resultó ser una parálisis supranuclear progresiva. Los pequeños detalles hacen la diferencia, no solamente en la parte clínica, sino en lo que hacemos los médicos para corroborar nuestro diagnóstico, como sería la imagen. A veces hacemos estudios más precisos a nivel molecular para permitirnos hacer un diagnóstico con más precisión. El que hagamos un buen diagnóstico nos llevará a un buen tratamiento y un buen tratamiento nos llevará a darle una mejor calidad de vida
a nuestro paciente. El tratamiento tiene que ser integral. Cuidar esos 5 aspectos que les decía, que me decía ayer José Ramón, que son claves para que logremos que el paciente viva con calidad, buscar un tratamiento integral. Y aunque el diagnóstico parecería muy sencillo, con esas 4 letras, TRAP, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que sigue siendo un reto aún para los que se dedican a ella, y por eso seguimos estudiándola y por eso estamos buscando encontrar la solución. Y pues ha sido un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias.